¿vale? La idea es que cualquiera de vosotros entréis, no hay más que levantarse, uno viene, se sienta y ya está. Eso sí, hay que saber que de las 6, solo 5 pueden estar ocupadas, ¿vale? Entonces, si yo estoy dentro, hay solo un sitio, se levanta él y entra, aquí no hay reglas, no es el que primero ha venido se sale y tal, sino la autoorganización, ¿vale? Y entonces pues yo me salgo y tal. No vengo yo detrás, le doy una chapada lo que más entonces, pues nada, o sea, es la idea. Vale. De momento nos pasan dos. Bueno, pero no hay que nada todavía. Eso es. No, además. Pero quiero decir que alguien sí puede apuntar. Sí, bueno. La idea que tenía es, igual, en función de cómo vaya y tal, cortaré igual para hacer como otras preguntas. Pero lanzar primero la idea de que, bueno, pensando en la división que había detrás, ¿no? De persona, equipo, organizaciones, software y producto, ¿vale? Me parece que el pensar en el producto de qué estamos haciendo más que cómo lo hacemos y tal, es algo bastante importante en lo que hacemos. Y ya lo hice en la charla de propiedad, a veces lo tenemos un poco olvidado, ¿vale? O sea, en los dibujos de Agile todo empieza por tener un product backlog y tal, pero existe algo antes del product backlog, ¿no? O sea, y es precisamente esa definición de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para lanzar quería ver si, qué pensamos en general, si es algo que tenemos olvidado, ¿vale? Que si le damos menos importancia de la que tiene, o qué distintas opiniones hay al respecto, ¿vale? Dicho lo cual. No sé, yo no comenzaba a verlo desde ese punto de vista, ¿no? Creo que quizás en este entorno hablamos de, como tú dices tú, a partir de ese punto, porque era donde veíamos una serie de dificultades en un momento dado, ¿no? Pero cada vez más creo que se ha visibilizado la necesidad de ese sistema de decidir qué hacemos. O sea, el producto y la construcción cada día están más cerca porque el ciclo de cambio cada día es más rápido y, no sé, para mí ya es todo tan un único continuo de construcción de producto que me cuesta separarlo. Es cierto que si nos ponemos en modo metodológico, en modo ¿qué dice este manual de esto? Cada manual se centra en su área. Pero los manuales son, bueno, cajas en las que apoyarnos en un momento dado, pero no deberían ser corsés, ¿no? Y yo creo que en mi profesión, no sé cómo llamarla, es construcción de productos software. Y yo ayudo a la gente a construir un producto software. No me sé cómo. De hecho, la clave es el qué, pero el qué y el quién y el cómo son un círculo muy difícil de separar, ¿no? Entonces, de hecho, a mí, cuando hicimos las charlas, a mí me costó no meterme en áreas del cómo e intentar mantenerme en el cómo me acerco al qué, por decirlo así, ¿no? Y que es otro de los problemas. No lo sé, yo no creo que deba existir esa separación, creo que hay un continuo, ¿vale? Y lo dejo ahí. Yo para continuar con tu terminología de qué y cómo, yo sí creo que está un poco olvidado el para qué. En la charla que daba también hablaba un poco de eso, Agile se está centrando mucho, y el manifiesto lo dice, en entregar producto, entregar software funcionando. A los clientes desafortunadamente les importa un pimiento si entregamos software funcionando o no, y les importa si les entregamos algo que les aporte valor o no. Entonces, sí creo que está un poco olvidado en el mundo Agile ¿estamos entregando valor a los clientes o no? Y se está introduciendo cada vez más, y hay Lean Startup, y hay Design Thinking, un montón de metodologías que atacan ahí, pero me falta aún verlo mucho más. Estoy pinchando a todo el mundo todo el rato con esto de para qué estamos construyendo las cosas. Creo que está un poco olvidado. En este mundo Agile que nos movemos está como totalmente de acuerdo por los dos, ¿no? Súper focalizado en las metodologías, que es una cosa que yo doy por superada ya, ¿no? Porque ya hemos hablado tanto durante tantos años de metodología, que sigamos hablando, que exista una conferencia donde sigamos hablando de metodología, cuando ya todo eso ya lo hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no? Me parece interesante cómo se aplican esas metodologías a otros campos, a otras disciplinas. Entonces me parece mucho más interesante que aplicarla a nuestros propios campos, porque ahí ya, bueno, pueden surgir cosas nuevas y demás. Y es verdad que se tiene siempre súper olvidado, como la mayoría de la gente que aplica ya hasta ahora ha sido gente desarrolladora, ¿no? Tiene bastante olvidado el qué y el para qué, ¿no? Es decir, ¿qué estoy construyendo, ¿no? El cómo estoy construyendo ya yo lo doy por hecho.
pero ¿qué construyo, no? ¿Sirve esto, lo que estoy construyendo sirve para algo? Al final, lo que nosotros estamos haciendo siempre es dando soluciones a problemas, ¿no? Y deberíamos dar soluciones a problemas y la mejor solución posible de las que tenemos. Hay muchas soluciones, nosotros optamos por una de ellas, ¿no? Sí, pero incluso ya te estás metiendo en solución y cuando es que muchas veces ni siquiera se habla de eso, el problema y la solución, sino más de desarrollo de software a partir de un... Sí, está centrado en cuando ya sabes qué solución vas a dar, en cómo voy a implementar esa solución de la forma más eficiente posible, con el menor coste posible, etcétera, ¿no? Pero toda la parte anterior de, ¿existe realmente un problema? Eso es lo primero, porque muchas veces están construyendo cosas para resolver nada, es decir, para resolver aire, ¿no? Y entonces, ¿existe un problema? ¿Cuál es ese problema? ¿Y qué posibles soluciones podemos dar y cuál de ellas elegimos? Yo creo que muchas veces se olvida el problema, que es que la creación y el momento de donde se identifican los problemas no viene de fuera. Muchas veces viene desde dentro del mismo equipo, que es quien está trabajando con las herramientas, que es quien está generando el contenido y es quien realmente también alimenta. A la misma vez que pueden llegar las peticiones exteriores, pueden llegar las peticiones interiores que tienen el mismo valor, incluso mayor, porque son quienes están trabajando al día a día. Y por eso yo creo que el problema que tiene en general el planteamiento cuando te viene el backlog dado es que ese backlog dado tiene que ser trabajado de una manera intensa por parte de los equipos, porque muchas veces al final el valor y el producto no viene de fuera, sino que viene de las propias iteraciones internas, que son donde se identifican las mejoras, donde se identifican los puntos a entregar, ¿no? Y por eso hay una cosa de las que comentaste en la opening, ¿no? El sesgo, donde se suele situar a los equipos que están con metodologías ágiles, ¿no? Que suele ser coaching, coding, y el producto siempre queda como un poquito sesgado, ¿no? Y esa, yo creo que es lo que quería compartir el otro día y que igual me preocupa, ¿no? Y simplemente he entrado, porque mi idea tampoco era participar mucho, es que las opciones que yo veo de por qué lo tenemos un poco olvidado, ponía como 3, ¿no? Y también un poco por lanzar. Uno, que ni siquiera vemos el problema, porque ni siquiera los diagramas nos ayudan, porque es como que todo empieza en el backlog, y entonces si hay un backlog, pues para llevarlo a producción, pues es un problema más fácil y tal. Otro, que hay como cierta comodidad, ¿sabes? De ver un problema de tener un backlog hasta hacerlo, pues ahí nos manejamos, pero lo otro es como más difícil. Otro, que nos faltan las herramientas y el conocimiento, ¿no? Yo me he encontrado en situaciones en las que el verdadero problema es que el backlog no existía. El backlog se iba construyendo a medida que se iba construyendo la herramienta. Y esto también, como tienes una visibilidad tan a corto plazo y realmente no tienes a todo el mundo, tú vas ahí hablando de agilismo, de equipos que entregan valor con facilidad, pero luego al final es una cosa que es una visión a nivel del dev, pero luego a nivel de producto, a nivel de management team, a nivel de estructura organizativa, no se ve así. Y esto al final también es una piedra que te... Pero eso se llama improvisación, ¿no? Pero o sea, están improvisando el producto sobre la marcha. Claro, no, pero el tema es que están improvisando, o sea, están haciendo que tú improvises el producto. Porque al final quien está desarrollando el equipo de desarrollo en general, ¿no? Están haciendo que tú improvises el producto porque realmente no te están marcando qué es el objetivo a cubrir. Porque no saben lo que quieren. Exacto. Yo precisamente me sentado aquí un poco porque el problema que me suelo encontrar muchas veces es que no tenemos, desde el punto de vista del foco del negocio, del proyecto, o sea, del producto, no tenemos puesto, creo que a veces no tenemos puesto el foco donde toca, ¿no? Que a veces estamos desarrollando cosas que por mucho que hagamos design thinking, por mucho que extraigamos insights del equipo, por mucho que... el problema es que el foco no está puesto donde toca, en el momento que toca. A mí me ayuda mucho, descubrí hace un tiempo el libro Lean Analytics, no sé si lo conocéis, que propone un framework que a mí me ayuda mogollón siempre que intento entender qué es lo que deberíamos estar haciendo y para qué, porque, bueno, de alguna manera te explica que hay una serie de fases, ¿no? Y Lean Startup y el MVP y todo eso, ¿no? Hay una serie de fases, que una sería pues, el engagement, otra sería el stickiness, otra sería viralidad, revenue, scale finalmente. Y es muy importante entender en qué fase estás
y cuál es la métrica concreta que tienes que mirar. Y creo que ahí es donde realmente ahí estás dando la clave. Para mí está en el foco. ¿En qué métrica tienes que mirar y en qué te tienes que fijar exactamente para saber qué es lo que tiene que guiar el backlog y qué tienes que desarrollar en el siguiente sprint? Casi todo el trabajo que estoy haciendo ahora con empresas, que estamos haciendo en todas las empresas donde estoy, es justamente eso. Yo estoy acostumbrado a usar una metodología que es Horsham-Cartwright, pero hay OKRs, hay miles, ¿no? Pero creo que es fundamental saber dónde vas. Y hablando de lo que te decías de backlog, a mí no me parece nada mal que te hagan improvisar el producto. Sí, y de hecho, una de las cosas que hemos hecho es tener un backlog de hipótesis, en vez de tener un backlog de cosas para hacer, ¿no? Sí, de forma que ya no estás improvisando aleatoriamente, sino que estás improvisando para testear si esta hipótesis de yo creo que construyendo este producto voy a entregar este valor, o creo que este determinado segmento de clientes tiene este problema, porque al final los problemas también son hipótesis. Entonces ahí sí es el equipo que improvisa para testear eso, ¿no? y decide qué hacer. Eso me parece ideal, pero sobre todo encajado en lo que él comenta. ¿Dónde vamos? ¿Qué medimos? ¿Cuál es el objetivo que queremos conseguir con esto? O sea, al final dices, tengo N soluciones posibles, al final son infinitas soluciones posibles. El equipo de desarrollo tiene las herramientas, ¿vale? Porque es quien conoce la pieza de software y es quien va a saber que tocando aquí, tocando allá va a conseguir aportar mayor valor, ¿no? Pero, ¿qué queremos conseguir? Eso tiene que ser algo que tiene que venir marcadísimo, porque al final es el objetivo. ¿Marcadísimo por quién? Marcadísimo por la parte de producto, quiero decir. Por el mercado. Bueno, pero es un análisis... Quería provocar este debate. Por el usuario. Estamos diciendo para qué, pero ¿para quién? Claro. Bueno, yo no vengo del mundo del desarrollo, yo vengo un poco por curiosidad a este evento, vengo del mundo de Design Thinking, de investigación de usuario cualitativa, y siempre pregunto a los programadores, ¿pero de dónde sacáis el backlog? Tengo curiosidad, ¿no? O sea, y bueno, estoy familiarizada con Lean Startup, pero un poco cómo no sacarlo nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo sacarlo desde el principio con la experiencia real de usuarios y cómo se están utilizando un montón de técnicas que no solamente en el mundo de desarrollo y online, sino también para servicios físicos, para productos físicos, que creo que se podrían extrapolar y se podría aprender. Creo que se están acercando. Se está haciendo ya. Se está empezando a hacer mucho y es algo que me llevo de hoy, ¿no? Y que creo que se está generando bastante interés, ¿no? Y al final hablamos de inquietudes, de emociones, de motivaciones, y eso solo se consigue estando en contacto, ¿no? O sea, hablando y no siempre hablando, porque a veces no decimos lo que hacemos, ¿no? A veces hay que observar o a veces hay que hacer otro tipo de técnicas, ¿no? Pero, bueno, quería incluir eso, ¿no? ¿Para quién? Es interesante que comentes lo de observar, porque oyendo la conversación, para mí, al menos, el proceso de construcción de software lo veo como en dos partes, ¿no? Un poco qué es lo que hay que construir y tal, y luego cómo lo construimos, ¿no? Y para mí, Agile se centra mucho en lo que sería el cómo lo vamos a construir y cómo mejoramos la forma en que lo estamos construyendo. Y una cosa que vimos constantemente es pues el PDCA, ¿no? El Plan, Do, Check, Act, y tengo este ciclo, pero es que de la parte de qué es lo que vamos a construir, también hay un ciclo similar, ¿no? El LODA Loop que es Orient, Observe, Decide, Act. Y volviendo un poco a la pregunta que planteaba, ¿no? ¿Tenemos las herramientas o lo tenemos olvidado? Yo creo que lo que pasa es, las herramientas están, ¿no? O sea, ¿qué construimos? ¿Cómo lo construimos? Tenemos Lean Startup, tenemos Customer Development, Design Thinking, o sea, hay multitud de herramientas. Lo que me parece que se está empezando a dar es la unión entre esos dos movimientos, por decirlo de alguna forma. De hecho, Lean Startup viene a ser un poco la unión, ¿no? Entre Customer Development, cómo exploro el mercado, cómo decido qué es lo que quiero, cómo aporto ese valor, ¿no? Y construirlo, ¿no? Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo al mismo ritmo y vamos a llevar Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora mismo está habiendo una convergencia, digamos, entre ambos puntos, ¿no? Sí, la segunda parte que igual quería lanzar, y así y nos olvidamos, es
creemos que Agile aporta algo a este desarrollo de producto, que es igual precisamente la línea que hacemos. Porque igual es que decimos, no, es que como no aporta nada, pues igual tiene sentido que esté separado, pero creemos que Agile tiene algo que aportar al desarrollo del producto. Yo creo que sí, porque el problema que ocurre en muchos proyectos es que esos dos mundos que tú estás contando muchas veces están incomunicados, ¿no? O sea, la salida de un mundo es la entrada del otro, ¿no? Que es ese famoso backlog, o más o menos, ¿no? Sí, se sí, traduce de alguna forma. Los límites. Lo que yo descubro mucho es que esa persona o esas personas que tienen la visión del producto, de qué es lo que se va a construir, que previamente han hablado con quién lo va a usar y para qué se va a usar y todo lo demás, y ya tienen muy claro a dónde quieren llegar, ¿no? Transmiten mal o muy mal la comunicación al otro grupo, y el otro grupo tampoco se interesa mucho por quién está detrás, quiénes son los usuarios, quién está detrás de ese proyecto, a dónde quieren llegar. Entonces tienes ahí una división un poco rara, sobre todo cuanto más grande la empresa, mayor es esa división. Ahí está el tema. Te iba a ponerme duro y decir, es que eso es un poco una caricatura. Aunque no es cierto, es un patrón. Lo que pasa es que a veces lo extendemos o lo generalizamos y decimos, es así o pasa mucho, usamos esos términos, ¿no? Muy a menudo, antes cuando hemos empezado. Yo estaba pensando que, dependiendo mucho del tipo de organización en la que estamos y de su estructura de comunicación entre los equipos productivos, es muy diferente hablar de una empresa que se está enfocando a crear un producto con lo que la distancia entre la visión y la ideación y la visión de su mercado objetivo y de su construcción es mínima, y debe serlo, y es ágil en el sentido genérico de la palabra, intenta reaccionar al conocimiento del producto y del mercado que alcanza. Y si eso lo aplicamos a un modelo de industria del desarrollo del software que hace el software para un ayuntamiento o para un ministerio, estamos hablando de una estructura organizacional que ya solo por su ciclo de contratación, compra, marca unas barreras que no son del proceso, ni de la metodología, ni de los principios, que son estructurales, y que tenemos que recordar en donde nació este tipo de enfoque metodológico. Entonces el backlog no es un concepto, ahora me he echado alguien una piedra, no es un concepto agile. Y estamos hablando del backlog todo el rato. El backlog es un concepto de Scrum y de otras metodologías que lo que hacen es decir, como no tengo una posibilidad de llegar a la visión de una manera compartida a todos los niveles, busco un artefacto que me haga de entrada. ¿Por qué? Porque no soy capaz de tirar la barrera, hago una puerta y pongo un portero que traduce. Lo ideal sería que tiráramos la barrera y que uniéramos, pero como no somos capaces siempre, ¿no? Hemos puesto un intermediario. Entonces, está claro que eso genera esa sensación de aislamiento, ¿no? Y quizá esa sensación de desarrollo todavía de este sistema como endogámico. Pero hay otros mundos, aunque estén en este, ¿no? Y hay otras líneas, se habla hoy en otras tracks de otros tipos de organización que lo que buscan es cerrar ese espacio, ¿no? Hacerlo muchísimo más comunicado y no se nos tiene que olvidar. Entonces, aunque partamos con una autocrítica de Agile, creo que es una autocrítica de un Agile basado en unas estructuras organizacionales. Yo le he dicho a alguien antes que me ha dejado impresionado algunas de las charlas que he visto hoy de gente a la que no conocía del mundo Agile, que a los que alguna vez les he oído hablar de a mí eso de Agile realmente ni me va ni me viene, y que ahora digo, joder, estos han hecho un adelantamiento por la derecha, son más Agile de lo que yo puedo llevar a muchos equipos a ser, y no se han parado a pensar nunca en ello. Y eso está perfecto porque son empresas de otra generación, están haciéndolo de otra manera muchísimo más unida, ¿no? Creo que es ahí. Entonces, querría tomar esa como, no es que nos olvidemos, es que en algunos contextos no ha habido otra manera. Eso no quiere decir que sea la manera de hacerlo, ¿eh? Sin más, me pongo aquí enfático, pero... También creo que Agile está acercándose a eso, estoy totalmente de acuerdo contigo, he necesitado sentarme para decir que estaba muy de acuerdo. Y, por ejemplo, LES creo que es un concepto que está empezando a acercarse aquí, ¿no? Ya no es el product owner el que habla con el cliente, ya es el equipo el que habla con el cliente. Entonces, creo que Agile está dando pasos hacia una organización menos, o sea, a poner menos barreras, a poner menos el product owner es la voz del cliente. Quizá no es la responsabilidad de Agile. Lo dejo así, ¿eh? Quizá no es Agile, que otra cosa es que hay una tendencia, esta charla pequeña de Xavi Quesada y Nur, ¿no? Del Reinventing Organizations, hay una tendencia lateral, él decía que eran experimentos. Agile está en ese mundo y probablemente tendrá que ver cómo hacerlo mejor, pero no sé si hay que ponerle, no sé quién es Agile tampoco, pero no sé si hay que decirle, oye, te toca, que tienes que arreglar esto, ¿no? Igual ha hecho su parte y hay otras partes que tendrán que confluir, ¿eh? Bueno, pero sí, se está adaptando para poder incorporar estas cosas, ¿no? Porque si no, era un poco difícil. Con la puerta esa que decías, es un poco difícil incorporar eso.
Creo que estamos encontrando la forma de acomodar las dos cosas. Lo que estoy viendo es, en estos 2 días, y sobre todo, casi todo se centra en empresas que desarrollan productos, no a medida para otras empresas, sino productos que van construyendo para que sus clientes vayan entrando. Hay cierta dificultad, por ejemplo, en donde yo estoy, es decir, nosotros tenemos un solo producto, tenemos cientos, miles de clientes y cada uno hace nuevas peticiones, sobre todo que nos llegan a través del departamento comercial. Aquí el problema, es decir, nosotros, bueno, el departamento de desarrollo se ha adaptado hacia las metodologías ágiles, están trabajando en metodologías ágiles. Desde producto estamos completamente alineados de eso porque prácticamente venimos también desde el desarrollo. El problema son los que venden los nuevos desarrollos, los nuevos productos a los clientes, no entienden todavía esa funcionalidad. Es el modo de trabajo. Ellos quieren seguir trabajando del modo antiguo. Yo voy a vender esto a este nuevo cliente, tengo unos potential revenue y no ven que, es decir, tenemos muchos inputs de diferentes áreas comerciales y que no pueden ver. Lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, nosotros desde mi departamento es precisamente con Trello, es decir, con una serie de tableros Kanban que vayan viendo qué es lo que van pidiendo desde otras áreas comerciales para que ellos, primero, es decir, nuestra misión es intentar vender lo que tenemos, no intentes vender nada nuevo porque nuestro departamento de desarrollo es muy reducido para la cantidad de clientes que tenemos. Y ir viendo qué es lo que van pidiendo otros para que así, es decir, lo que está en el to do pase al doing. De ese modo, es decir, cuanto más input tengamos de las diferentes áreas comerciales, más posibilidades tienen de que entren. Ellos siguen luchando con, claro, es que si no le doy esto a este cliente ya, lo voy a perder. Ahí está también, yo pienso, oye, es el trabajo de ellos, por eso son comerciales. Primero, intentar vender, intentar fasear lo que le va a ofrecer al cliente. Intenta ofrecer al cliente lo que ya tenemos, es un producto grande y bastante competitivo, y después ir ofreciéndole lo que tenemos en el backlog. Es decir, que vendrá, que irá viniendo para que vayan vendiendo. Es complicado, sobre todo es complicado cuando tienes una fuerza comercial bastante a la antigua usanza. Planteo un dilema que tengo yo al respecto de eso. Sí. Dice, a lo mejor no el problema está en seguir trabajando con un departamento como hace 100 años. Es complicado. Ya, lo sé, es complicado pero me planteo porque, y vuelvo un poco a lo de antes, eso está creando problemas de comunicación continuamente, porque la gente está en sus habitáculos y mi objetivo es vender y tu objetivo es construir cosas y el objetivo del otro es analizar y el del otro es hacer finanzas. Y entonces al final no se comparte información, no hay transparencia en la empresa, al comercial le da igual lo que tú hagas o no hagas, su objetivo es vender y cobrar comisiones y no es el objetivo del equipo. Exacto. Yo he querido entrar justamente para comentar esto, ¿no? Al final realmente aquí no hay un problema de que es que tengo o no tengo agilidad a la hora de ofrecer. El problema que yo creo que hay es un problema de comunicación pura y dura, ¿no? El equipo de ventas, como el que dices, es un satélite que tienes unas necesidades y las escupe a cascoporro sin realmente que el resto de la compañía sea consciente, ¿no? Correcto. Están intentando hacer cosas que no saben si están, si no están, y dices, ostras, igual lo que tendrían que hacer es tener un conocimiento absoluto de lo que hay o de lo que está ongoing, ¿no? Que para eso está muy bien el tema de los bancos. Sí, los Trello para que puedan acceder cualquiera. Ya, bueno, prefiero vender lo que tengo que lo que no tengo. Si tengo que elegir, venderé lo que tendré antes que lo que ni siquiera está planteado, ¿no? Correcto. Pero el tema es que lo mío es súper importante y lo de los demás no importa. Yo creo que es sobre todo un tema de comunicación y de estrategia. Todos los días lo vimos. El problema es cuando la dirección no está tampoco alineada y la dirección está más... sigue pensando más en el área, desde la visión comercial que desde la visión tecnológica. Y no se dan cuenta que somos una empresa de tecnología, no somos una empresa que vendemos artículos, no de software. Vendemos software y vendemos datos y no siguen pensando en eso, siguen pensando que venden tornillos. Yo, una de las cosas que me ha funcionado mejor para... perdón. Yo quería retomar estoy de acuerdo en lo que decís todos, quería retomar un poco el punto que se había quedado Jorge Uriarte, que
realmente estamos hablando a veces de un poco de riesgo. Nos centramos mucho en el riesgo de desarrollar el producto y por eso nos hemos centrado tanto a veces en la metodología ágil, porque había ahí un meollo en el que resolver problemas. Y después nos hemos dado cuenta también, o por el camino, en que hay un riesgo muy grande en que lo que hagamos no sea lo que realmente finalmente el cliente quiera. Entonces, yo creo que por eso estamos centrando tanto la atención también en saber lo que al final el cliente quiere y por eso está saliendo Lean Startup y todas estas cosas ya desde hace tiempo. Entonces, también hay casos en los que, como decías tú, no es tanto aplicable, porque si en un ayuntamiento las cosas ya están muy claras de lo que se quiere hacer, pues al final el cliente tampoco hay tanto riesgo en que ese cliente se haga bien o no lo que sea. Tengo muy claro que yo tampoco. Pero yo lo que quería decir al final es que también tus comerciales tienen clientes, ¿no? Y las empresas que desarrollan productos normalmente ya van hacia el cliente final. Y los ayuntamientos también, ¿no? Que acaban siendo los ciudadanos. El cliente está fuera, pero yo hablo por todo. Y yo creo que todo esto acaba intentando dar valor, pero dar valor para el cliente final, al que va a acabar usando eso. Y yo creo que ahí todos corren mucho riesgo cuando deciden hacer algo y Machine o KRs o algo, o todas estas tecnologías se intentan orientar a que el cliente final. En teoría UX también quería abarcar todo esto, pero veo que UX se está acabando centrando mucho en la parte de usabilidad y no tanto en si el cliente final saca un valor o no de lo que... Pero al final lo que construimos lo construimos para alguien. Exacto. La razón de ser de todo lo que hacemos es para que alguien al final... Aunque no sepamos para quién, a veces. Es que ese es el problema, tienes que saber para quién. Yo cuando me veo esa estructura de equipos de desarrollo que no saben para quién está construyendo eso, que no conocen al chico o la chica que va a estar detrás del ordenador usando eso, me parece tristísimo, porque al final te limitas a meter código. Pero en este caso son los comerciales que sí conocen muy bien para quién están desarrollando el producto, ¿no? Compañías de seguros, talleres en nuestro caso. Y realmente están muchas veces sintiendo el dolor ahí con ellos, con los clientes. Entonces creo que este caso no es tanto de no conocemos al cliente, sino que si no tenemos unos objetivos claros, y antes alguien hablaba de métricas y cuál es el punto que queremos mejorar ahora, ¿no? Queremos más adquisición de clientes, queremos más engagement, queremos que, no sé, cuál es lo que estamos intentando mejorar. Entonces, lo que me ha funcionado a mí y que hemos hecho en algunas empresas donde he estado es intentar enfocar a los comerciales. Es decir, hola comerciales, queremos resolver este problema de compañía que tenemos. Cuando vayáis a hablar con clientes, en vez de escuchar aleatoriamente, que está bien también, ¿por qué no intentáis ver cuál sería el problema que podemos resolver para poder tener más clientes o para poder llegar a los clientes de este determinado segmento? O para, ¿no? Porque si no, descartar una idea mala es muy fácil, pero típicamente los comerciales no tienen ideas malas. Lo que pasa es que quizá no es la mejor idea que podríamos estar trabajando ahora, ¿no? Entonces, igual el Trello os ayuda un poco a dar visibilidad y quizá aún os ayudaría más el poder ya anticiparos y decir, oye, ¿por qué no vais a buscar esta necesidad concreta? A ver si hay, si no hay, dimensionarla, ¿no? Para conseguir un objetivo de compañía. Bueno, entramos un poquito simplemente porque igual en esta última parte nos podríamos centrar precisamente en cosas que creemos, ¿sabes?, que podemos hacer para ayudar, o cosas que os han funcionado, ¿sabes?, para ser consciente y trabajar más el producto, cómo... Bueno, yo creo que lo que decías tú ya va por el camino. O sea, si al final el que tienes que conocer es al que acaba comprando o acaba usando ese software, los comerciales ya lo tienen, pues vamos a ayudarles a materializar un poco mejor eso. Bueno, siempre y cuando depende de qué tipo de comercial, ¿no? Porque hay un comercial que trabaja por objetivo y él tiene una métrica, que es vender lo máximo posible. Eso es parte del problema que hablaba ayer también. Pero hay un tipo de comercial. ¿Qué objetivos les pones a la gente? Pero hay otro comercial que pero no es el tipo de comercial. Es asociado que apuntan ellos, claro. Hombre, ¿Qué les has dicho que tienen que hacer? Que les han enseñado y ellos tienen muy claro que su objetivo es vender cuanto más. Si por eso te digo que no es que él sea un tipo de comercial. Claro, es que le han dicho, tú tienes que vender más. Bueno, y es el rol que ellos han adoptado. Es decir, y ellos saben hacer eso. Sí, no son analistas de problemas, ellos no analizan problemas. Ellos intentan colar el producto y si te logro firmar el contrato, fantástico. Ellos no van a analizar los usuarios, no van a hacer design thinking, no van a hacer nada de eso. ¿Por qué no?
Ojalá. Pero te estoy diciendo de ese tipo de usuario. El comercial ideal iría más allá, es decir, intenta comprender quién es el usuario, qué es lo que realmente necesita para venderle la solución perfecta. Hay bastantes corrientes comerciales nuevas que van mucho de vender soluciones en vez de vender productos y de entender las necesidades del cliente y de adaptar lo que estás vendiendo a lo que él necesita, que es muy diferente a escuchar lo que te dice el cliente, que el cliente te diga, necesito un no sé qué, vale, sí, te lo vendo. No, necesito no sé qué, ¿para qué? ¿No? Entender qué hay debajo, cuál es el dolor y cuánta gente lo comparte, y entonces sí dices, vale, ahora nos ponemos a resolver este problema. Entonces es un comercial analista. Sí. Pero usando terminología. Sí. Ahora, de hecho, en Shifted están haciendo todo un programa de Challenger Sales que va de eso, de cambiar la forma como los comerciales se aproximan a los clientes. Y con respecto a lo que decía Aritz, a lo que preguntaba, yo creo que una de las cosas que mejor nos ha funcionado a nosotros en la construcción del producto es la transparencia total y absoluta dentro de la empresa. Y usar canales de comunicación donde todo el mundo sabe lo que se está haciendo, en qué se está trabajando. Aparte de que mejora la sensación de equipo y de que te pertenece lo que estás haciendo, el que tenga que vender, que nosotros no tenemos comercial, pero si hubiera un comercial, pues estaría interesado en los problemas que hay en desarrollo, y los de desarrollo se enteran de las cosas que se están hablando en venta. Y la pueden vender, ¿verdéis? Sí, pero no tenemos comercial puerta a puerta. El soporte lo hacéis vosotros. Sí, y eso es súper importante. Y la mejor canal comercial es el soporte. Luego, porque igual también es una idea, ¿sabes? Si dentro de eso se hace el soporte, pues se tiene más conocimiento de los usuarios. Y el soporte rota, es decir, los desarrolladores hacen soporte también. Y no tenemos un departamento de soporte, eso no existe. O sea, todo el mundo hace soporte, y es importante que todo el mundo haga soporte porque es la mejor forma de saber quién está detrás del software que está construyendo y de saber los problemas reales que tienen día a día. Bueno, yo quería hacer una apreciación mía. Yo creo que ágil se puede, bueno, de hecho creo que lo que debería de hacerse es transmitirse a la empresa. Es decir, o sea, un comercial, uno de los principios ágiles es valorar qué es lo más importante, ¿no? Una prioridad. Entonces, yo creo que el comercial o la persona que está de cara a vender el producto tendría que ser consciente de qué es lo más importante para su cliente, y que si realmente su cliente le pide algo, él poder valorar eso, ¿no? Ese concepto ágil se tendría que transmitir a toda la empresa, porque si no, lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que hay partes separadas. Luego hay otra cosa que he estado reflexionando en estos días que he estado aquí, y paradójicamente, a medida que todo es más tecnológico, me da la sensación que todo es más humano. Es decir, dependemos de las máquinas para muchas cosas, pero en el fondo yo creo que en una empresa hay unos valores fundamentales. Uno de ellos es la empatía, es decir, saber qué le pasa a alguien que está vendiendo, que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Es decir, ni nos preocupa. Yo me dedico a trabajar en mi departamento. Saber, por ejemplo, el error en un departamento de desarrollo, qué implica en un departamento de soporte. Ese tipo de valores, creo que, bueno, este foro es un foro de desarrolladores, quizás más, pero quizás a lo mejor eso se transmite luego al producto, más que el hecho de, bueno, por supuesto el backlog y todo esto es fundamental, no es importante y tal, pero da la sensación como que hay una serie de barreras en las cuales tú tienes que cumplir hasta aquí y yo tengo que cumplir hasta ahí. Yo creo que quizás la empresa debería, bueno, hablo de empresas, a lo mejor en las empresas grandes es más complicado, subiendo una charla de BBVA, pues a lo mejor es más complicado ahí, pero en empresas de startups y tal, a lo mejor empresas más pequeñas, el transmitir los valores ágiles, los conceptos ágiles a toda la empresa, al departamento de desarrollo y tal, no sé. De hecho, yo en empresas pequeñas me haría la pregunta, ¿necesito departamentos? Pues esa es otra la dejo ahí. cuestión. Lo que comentas encaja bastante bien, porque hablábamos de empatía, creo que por lo que estoy escuchando menos de la conversación, habría que clarificar que cliente no es lo mismo que usuario, ¿vale? Entonces, sí, a lo mejor en comercial, o este Superman de comercial que hemos estado hablando, ¿no? Porque tiene que hacer UX, tiene que hacer no sé qué, está muy de cerca con tu cliente, con el tío que va a pagar, o el tío que... Pero hay una desconexión total, y creo que de ahí viene también muchos de los problemas que estamos, ¿no?, mencionando, que no tienes el usuario, o sea, el producto que tú estás creando,
muchas veces esa persona que está pagando por él no es el que lo va a utilizar. Entonces, cuando hablamos de soporte técnico, los desarrolladores, no sé qué, de cierta forma creo que se está intentando suplir, ¿no?, una necesidad que hay, que existe, que no se encuentra en la parte en la que estamos, o llámale vendiendo o decidiendo qué es lo que vamos a construir, para quiénes, etcétera, etcétera, acercando ese soporte después. Una pregunta que habías hecho es si Agile en esa parte nos ayuda o no, era algo así, ¿no? Creo que uno de los valores en el centro es precisamente el aprendizaje, ¿vale? Y Agile desde luego te ayuda a aprender, ¿no? Ya sea estés usando Scrum o lo que sea, te ayuda a aprender, no solo sobre cómo estás construyendo, sino qué es lo que estás construyendo, ¿vale? El gran downside que le veo es que de por sí no te ayuda a innovar, que está más conectado con las necesidades. Y aquí vengo, sí, te puede decir, este es el pain que yo tengo, pero él te dirá una solución, puede que no sea la mejor solución, ¿no? La idea es, si le hubieses preguntado, ¿no?, y vuelvo a Ford, ¿no?, si le hubieses preguntado a la gente qué es lo que necesitan, te hubieran dicho, pues, caballos más rápidos, ¿no? Pero es que a veces la parte de la innovación es la que veo que no está ahí, y que muchos de estos procesos como Design Thinking, Customer Development, Lean Startup, intentan incorporar a unos procesos de, llámales, de ventas, de marketing, lo que le quieras poner, que en muchos casos no están ni siquiera del todo estandarizados. O sea, cuando hablamos de Scrum, pues hay una serie de... Pero te vas a un departamento y cada comercial tiene su forma de vender y tiene su... Sí, tenemos un Python, pero el proceso ese de descubrimiento de necesidades, de innovar, ¿vale? Porque sí, a lo mejor te funciona eso si tú siempre ofreces la misma solución o, ¿sabes?, un poquitico mejor porque voy mejorando en un producto que tiene unas funcionalidades mejores que otro, ¿no? Pero en el punto en el que estás en el borde, ¿no?, en que tienes que dar un salto y innovar realmente y crear algo que no existe o que no, ahí se te derrumba. Yo creo que a veces somos demasiado exigentes con Agile y le pedimos mucho más de lo que puede llegar a dar. Y hay un montón de metodologías para un montón de cosas diferentes. No podemos pretender que Agile nos sirva para absolutamente todo, ¿no? Y una cosa con respecto a lo que tú decías, que todo gira alrededor de personas, evidentemente las máquinas no necesitan metodología. Y una cosa que he echado de menos al principio de esta mesa redonda o sillas redondas es la comunicación, ¿no? Hemos empezado a hablar de productos, si tenemos un producto hay que venderlo, que lo venden los comerciales, que para un comercial, comerciales o soporte para ir muchos canales, pero los comerciales es uno de ellos. Que venga un comercial con un nuevo requisito no es malo, lo malo es no saber gestionar ese nuevo requisito, que no haya transparencia en la empresa y en la parte comercial no sepa que tenemos un roadmap, que tiene unas consecuencias, cambiar el roadmap ayer. Si la cambiamos mañana, a lo mejor no tiene esas consecuencias. Entonces, transparencia, comunicación, feedback, que son cosas que me estoy llevando en mi mochila de todo este caso y hoy estaba echando en falta. Y que el comercial participe en las reuniones de equipo, y haga los estándares, claro, y meta cosas en el backlog, y conozca el backlog y todo eso. Yo lo que quería comentar era un poco que ya esa intuición que ya muchas empresas están haciendo de eliminar las estructuras, que era algo que tú comentabas, y suena muy bien, y tú dices, mira, pero es que las startups están funcionando, pero es que todo como en pequeño, y cuando tú estás trabajando, con un poco de mi experiencia, trabajar en empresas grandes, cuando estás construyendo un producto que son 15, 20 equipos que son los que lo están construyendo, ya esa misma estructura está inyectando restricciones de este es el producto que tú deberías incluir y solo preocúpate por generar como parcelas y al final tú deberías, si lo piensas un poco ya no estás viendo el bosque, pero cuando ves un poco el bosque quizás tienes que reestructurar cosas, estas cosas que llamabas producto no deberían ser el producto, pero eso es duro de cambiar porque implica una reestructuración de los equipos, entonces cómo lograr eso ya... Yo lo he visto funcionando en una empresa, quizá no grande, pero mediana, de 250 trabajadores y 8 o 10 equipos de desarrollo. O sea, funciona para empresas pequeñas, yo lo he visto funcionando en empresas no tan pequeñas, no sé si funciona para una empresa de 20.000 trabajadores, no lo sé, yo no he estado ahí, pero intuyo que sí. Sí, y probablemente el problema que tiene
Yo creo que estoy de acuerdo contigo, pequeñas y medianas empresas pueden llevarlo a cabo. Y el problema es arrastrar estructuras de la revolución industrial, ¿sabes? Y con la tecnología que tenemos hoy y la forma de los medios de comunicación que tenemos hoy, que todavía sigamos trabajando con la cadena de montaje de principios del siglo XX. Y bueno, yo quería añadir que me ha gustado mucho que añadieran cliente, usuario, ¿no? Y un poco yo creo que ahí la complejidad viene porque el primer paso es diseñar ese ecosistema y hay muchos actores, ¿no? Y hay que intentar darle valor al cliente final, pero a los diferentes usuarios que intervienen dentro de ese proceso. Eso hace todavía más complejo porque tienes que empatizar, nosotros le llamamos doble, triple o cuatriple empatía, ¿no? Y realmente encontrar un foco que pueda beneficiar a todos, que bueno, que al final es Service Design también es una metodología que se está empezando a hablar bastante y creo que ayuda más a diseñar ese sistema complejo de todas las personas que intervienen, como el caso de un ayuntamiento, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es un usuario? Es un caso súper complejo porque tienes al concejal, tienes al no sé qué, tienes a los ciudadanos. Nosotros hemos hecho algún proyecto de ese tipo público y es de los más complejos de todos. No, perdón, se nos acaba el tiempo. Vale. Entonces, yo creo que todo sería bien. Pero bueno, yo creo que bueno, ha estado bastante bien, porque a mí me ha gustado. Hemos cubierto. Sí, es mi libro, ¿no? Si tú dices que está bien, está bien. Si tú dices que está bien, está bien. Y me he pasado un poco a ver cómo lo veíamos al principio, además si Agile la aportaba o no, y además tiene que ser Agile, ¿no? Entonces es como la conferencia sobre Agile, ¿no? Y, pero yo creo que todos vinimos allá con la intención de mejorar las cosas, ¿sabes? Esas cosas que al principio igual veíamos así, cada vez aporta, o sea, coge más porque nos interesa, ¿sabes? Pues desde una idea hasta solucionar algún problema algo, porque si no es un poco frustrante. Y luego además algunas cosillas que hemos visto que pues, pueden ayudar, aunque sean pequeñas y tal. Así que nada, muchas gracias a todos.